Batacazo de Arenas, del PP, y derrota dulce del PSOE. Este es el balance que dejan las elecciones andaluzas. El triunfo de los populares ha resultado insuficiente para arrebatar el poder a los socialistas, que seguirán en el poder 4 años más gracias al sostén de Izquierda Unida, que ha sacado 12 diputados. En Asturias, sin embargo, el panorama no se aclara. Esta vez ha ganado el Partido Socialista, pero la suma de Foro y Partido Popular pueden arrebatar el poder a los socialistas. ¿Seguirá la inestabilidad en Asturias o, por fin, se mantendrá la tranquilidad en lo que queda de legislatura? Para analizar estas cuestiones tenemos hoy aquí en nuestros estudios a los periodistas Antonio Pérez Henares y Jaime González. Buenos días, estamos hoy aquí con los periodistas Antonio Pérez Henares, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Jaime González, buenos días. Pues para analizar la larga noche electoral de ayer domingo en Andalucía y en Asturias. Pues sobre todo Andalucía, que yo creo que era lo que marcaba un poco la clave política en España. Y bueno, en primer lugar, Arenas ha ganado, pero sin mayoría absoluta. ¿Creen ustedes que ya ha enterrado sus opciones políticas este político después de, bueno, pues 4, digamos, derrotas, 3 derrotas y una victoria pues insuficiente? Si me preguntas a mí, yo te diría que Arenas es demasiado animal político para, aunque no haya conseguido llegar a la Junta de Andalucía en 4 oportunidades que ha tenido de hacerlo, renuncia a seguir formando parte de uno de los activos fundamentales del Partido Popular. El escenario es muy complicado, evidentemente, porque digamos que Javier Arenas es un hombre de inmenso perfil político, de un gran perfil político, que ahora, digamos, queda en una situación compleja. Yo tengo muy claro que ni el Partido Popular se puede permitir prescindir de Arenas, ni Arenas se puede, digamos, que echar a un lado del camino. Sería, me parece, que un ejercicio suicida, tanto para Arenas como para el Partido Popular. ¿Sí? Hombre, yo creo que lo que había dicho Guerra allí en el 96, aquello de la amarga victoria, entonces no era verdad. Entonces era un consuelo, porque el poder lo acabó consiguiendo el PP y Aznar en aquel año. Pero ayer se hizo la frase más exacta de la realidad. Fue la más amarga victoria del PP, fundamentalmente por las expectativas que se habían creado. Bueno, el fiasco de todas las encuestas ha sido verdaderamente de hacérselo mirar. Y lo cierto es que la noche de ayer tiene un elemento muy curioso, porque los victoriosos son los vencidos, en los dos casos. O sea, el victorioso en Andalucía es Griñán, y el victorioso, a pesar de haber perdido el primer puesto en Asturias, es Cascos. Son cosas que tiene la política. La jugada de Griñán le ha salido bien, la de separar las elecciones de las generales, esperar un cierto desgaste del gobierno del Partido Popular y, bueno, aprovechar una cosa que ayer ya quedó definitivamente eliminada como leyenda urbana, y es que la abstención favorece a la derecha. La abstención, lo que quedó ayer perfectamente claro es que es la última trinchera del inmovilismo, del que no haya cambio. Cuando hay esa voluntad de cambio, la gente va a votar, se moviliza. La gente que decía en las encuestas que quería cambio, pues ayer se quedó en casa. Y esa es la clave. Mientras que por una parte el electorado de izquierdas, que estaba descontento con el PSOE, encontró el refugio en Izquierda Unida, que es sin duda el gran triunfador de estos comicios. Arenas lo tiene realmente complicado en Andalucía. Lo lógico, aunque sea muy duro para él, es que aguante durante un cierto tiempo en Andalucía y luego 5 veces presentarse me parece ya excesivo, y quizás buscar acomodo en otro sitio fuera de allí. Pero ahora posiblemente lo que le toque sea aguantar con la más amarga victoria que ha tenido. ¿Creen que Arenas ha sufrido quizá precisamente las políticas que está llevando a cabo Mariano Rajoy, estos recortes, y que, por ejemplo, si las elecciones de Andalucía se hubiesen celebrado conjuntamente con las elecciones generales, posiblemente el panorama hubiese sido muy diferente, que Arenas hubiese tenido una mayoría absoluta y además de manera quizá holgada? Bueno, yo creo que entrar en ese tipo de hipótesis cuando los resultados son los que han resultado me parece que es un ejercicio de melancolía supina. Es posible, pero no se puede saber. En cualquier caso, evidentemente, yo creo que el Partido Popular, el gobierno, Mariano Rajoy,
tiene que sacar de lo ocurrido ayer en Andalucía un mensaje muy claro. No todo el monte es orégano. Y efectivamente, cuando se ponen en marcha una serie de medidas que a mi modo de ver son absolutamente necesarias, lo que hay que desarrollar es muchas dosis de pedagogía y de capacidad didáctica. Eso es la política. Y a lo mejor ha faltado eso. Exactamente, a lo mejor ha faltado eso. Que Arenas ha sufrido en sus carnes los avatares de una política, de un plan reformista que muchas veces es muy doloroso para el ciudadano. Pues seguramente. Estoy completamente convencido. Pero yo creo que aquí hemos perdido la perspectiva. Las elecciones del 20 de noviembre no aniquilaron a la izquierda, en absoluto. Socialmente, en este país, la izquierda tiene un peso y una musculatura muy alta. Y ese es el problema, que yo creo que confundimos el diagnóstico. Pensamos que el huracán, el viento del 20N, se iba a prolongar por los siglos de los siglos y amén. Y no, señor. La izquierda en Andalucía es un muro infranqueable. Es más, tengo la sensación de que yo creo que no va a encontrar el Partido Popular una oportunidad como esta en Andalucía. Jamás. Es decir, si en esta el Partido Popular no ha conseguido la mayoría absoluta, cabe concluir que a medida que se vaya produciendo un deterioro del gobierno, que indudablemente vendrá, las posibilidades del Partido Popular en Andalucía irán menguando en relación con lo que han conseguido ahora. Es verdad que ha ganado las elecciones. Y convendría decir algo. Es histórico que el Partido Popular haya podido ganarle al Partido Socialista por primera vez unas elecciones en Andalucía. Pero a lo mejor tenemos que concluir que ese es el techo del Partido Popular, el 41% de los votos en Andalucía. Han fracasado las encuestas, que le daban casi un 46%, y las cuentas no salen. ¿Pensar que a lo mejor el 20 de noviembre podría haber ganado? Pues sí, pero es que no estamos en el 20 de noviembre. Hombre, estamos hoy en el 25, hoy es 26 26 de marzo. Bueno, la verdad es que es posible. Yo no estoy muy convencido de esto de los techos y de los suelos. De todas las maneras, hay que decir una cosa. Ayer, en algún momento, cuando salieron esos resultados, hubo gente que cuestionaba porque se habla de ese voto cautivo. Mira, a mí yo tengo un enorme y tremendo respeto por las urnas y quiero dejar eso muy claro. Tan legítimo es el triunfo de la izquierda ayer porque es un triunfo de la izquierda en Andalucía. Quiero decir que en dos partidos, no en uno, en dos. El Partido Socialista ha perdido muchos votos, pero hay que ver la emergencia de Izquierda Unida, que pasó de 6 a 12. O sea, ha duplicado escaños, ha duplicado fuerza, y yo creo que ha adquirido una potencia en el conjunto no de Andalucía, pero cuidado, también en el conjunto de España. El Partido Socialista, dentro de era un náufrago al borde del ahogamiento, y de pronto Griñán ahora se ha convertido en el último bastión del Partido Socialista. Pero cuidado con una cosa: Izquierda Unida está siendo a nivel nacional el depositario de un montón de votos, y no solo en Andalucía. Lo que sucedió en Madrid tiene también una lectura importante. El Partido Socialista aquí en Madrid sacó 10 escaños en las generales, 4 UPyD, 3 Izquierda Unida. O sea, de 17 de la oposición, 7 no son socialistas. Y en Andalucía, pues Izquierda Unida ha llegado, creo que casi a 400.000 votos muy largos, por 1 millón y pico, pues está un poco menos de a la mitad. Eso significa bastante. Se está reequilibrando muchísimo la izquierda, y yo creo que lo que también ha existido es la vuelta de una izquierda clásica, una izquierda que yo conozco más, lejos de esas humaredas de Zapatero, etcétera, que ha vuelto a aparecer la vieja izquierda de toda la vida, que es una izquierda, pues eso, muy andaluza. Yo también hay un elemento, aunque efectivamente cada uno tenemos nuestra perspectiva, y en Andalucía uno puede pensar que después de los escándalos, el régimen, entre comillas, democrático, por supuesto, y clientelar que ahí se ha establecido, sería conveniente una bocanada de aire fresco, que gobernaran otros. Lo cierto es que las urnas hay que respetarlas siempre, sin ningún pero y para siempre, y me parece exactamente igual de válido
el voto de alguien que allí ha decidido votar, eso, Izquierda Unida o al Partido Socialista, que quien decida votar al PP. Y lo digo porque cuando se cuestionan unas victorias en un sitio, se cuestionan otras en otros, yo pongo siempre por delante la urna y por delante de todo. Y por delante de las pancartas, de las calles, de las manifestaciones, por encima de todo está la voluntad soberana. Y los andaluces han decidido esto. Insisto, la abstención ha sido en este sentido verdaderamente decisoria. ¿Por qué? Porque los votos esos tibios, que en un momento determinado podían propiciar cambios, son los votos que se han quedado, mientras que las parroquias fijas, por decirlo así, son las que han ido a votar. ¿Se movilizará alguna vez ese voto? Se movilizó en las generales a favor del Partido Popular. Por tanto, yo techos y suelos no veo. Cierto que esto para la izquierda y para Rubalcaba, en primer lugar, es un alivio y un respiro. Pensar en esto como cambio de tendencia, pues es lo mismo que decía Jaime, es lo mismo que pensar que con el 20N ya estaba todo absolutamente. Este es un partido que se juega a muy largo y que no acaba nunca. El partido de la política no acaba nunca. Y en la fase que estamos, este partido en concreto, el de Mariano Rajoy, no ha hecho sino empezar y posiblemente veamos momentos de desgaste, pero el resultado final va a venir dado única y exclusivamente por una cosa. Si el gobierno tiene éxito y logra sacar al país del marasmo y al paro y a los parados españoles de la angustia, pues en el 2014 pues revalidará. Y si no logra ese objetivo, pues posiblemente en el 2014 pierda. Es un partido que queda mucho por jugar. Hay una cosa, efectivamente el resultado de ayer tiene una preocupación añadida. Le da, y esto es indudable, alas a la huelga general del 29. Evidentemente. Ayer además, y casi por acabar con Andalucía, para también analizar brevemente pues lo que ha pasado en Asturias, había algún analista político, que, por ejemplo, pues el nombre de Hermann Tertsch, que también ha achacado un poco la responsabilidad, la culpa del resultado que ha pasado en Andalucía al PP por dos motivos. Uno, sobre todo, por seguir dejando Televisión Española en manos de los socialistas, y que, bueno, pues en cierta medida parece ser que el seguimiento de la campaña que ha habido por Televisión Española era muy a favor del Partido Socialista y, digamos, ocultando un tanto pues todos estos escándalos de corrupción. Y también se le achacaba, bueno, pues a Javier Arenas el haber, digamos, un poco el riesgo de no haber acudido a aquel debate en Canal Sur, donde pues José Antonio Griñán y el otro candidato de Izquierda Unida, Diego Valderas, pues pudieron hacer propagandismo sin necesidad de debate. ¿Coinciden ustedes en ese aspecto también? Y yo creo que es volverá otra vez a llorar, en este caso el PP, sobre la sangre, sobre la leche derramada. Es que me parece casi melancólico. Vamos a ver, no creo verdaderamente que el resultado electoral de ayer en Andalucía tenga una relación directa con el tratamiento absolutamente infame de Televisión Española, ni con el hecho de que Arenas no fuera a Canal Sur. Sinceramente, no lo creo. Creo que al Partido Popular le ha faltado una cosa, entender que muchas veces hay que echar la oreja a tierra y auscultar el corazón, el alma y el cuerpo de la gente. Insisto, creo que el Partido Popular se dejó llevar por los efectos del 20N y pensó que todo el monte era orégano. Y cuando uno vota con la razón, pero vota también con una amalgama muy compleja de sentimientos. Esos sentimientos, el alma y el corazón, es lo que le ha faltado al Partido Popular. Eso estaba ahí. Y al final es verdad que se ha podido producir un voto reactivo. Es decir, mucha gente pensaba demasiado poder, casi un poder absoluto para el Partido Popular, que Andalucía se convierta en un dique de contención del gobierno del Partido Popular. Todas esas cosas metidas en una coctelera son capaces de alterarte ese resultado que todas las encuestas daban por hecho. ¿Por qué? Porque al final la política, el voto, no es tan simple como decadencia, corrupción, hartazgo igual a mayoría absoluta del PP. No, influyen otras cosas. Y esas cosas yo creo que no han sido suficientemente valoradas por el Partido Popular. Y el Partido Popular, aun ganando por primera vez en Andalucía, se ha vuelto a quedar, en el caso de Javier de Arenas, otra vez al borde de la orilla. Bueno,
El tema de televisión, de Radio Televisión Española, ya sé que efectivamente resulta en estos momentos una contradicción, pero difícilmente se puede hacer otra cosa que cumplir con las leyes. Quiero decir que el Partido Popular en ese sentido ya le gustaría poder acelerar esos cambios, pero está sometido a unos protocolos y a unas leyes. En cuanto a lo de Canal Sur, yo creo que Arenas cometió un error. Cometió un error el no ir, porque precisamente por eso, por un poco por considerar que el oso estaba cazado o dormido y que no había que despertarlo en cualquier caso. Y ahí, de ese debate, lo que ha parecido claro es que ganó alguien, Diego Valderas. Posiblemente en ese debate es cuando el candidato de Izquierda Unida consolidó algunas posiciones. Pero como dice Jaime, eso es un fleco de toda una situación en la que se establecen y se marcan. Como en todo accidente no solo tiene una causa, sino varias que se conjuntan, en una elección sucede lo mismo. Hay un montón de variables que en un momento determinado acaban achacarlo a una cosa a otra, pero efectivamente ha habido una cosa. Para propiciar un cambio es necesario también, aparte del desgaste del contrario, el planteamiento de una alternativa ilusionante, precisamente motivante de ese sector o de esa parte de la población que quiere el cambio, pero al que hay que darle un empujón de ilusión, y ese quizás es lo que haya faltado. O sea, con sordina, que ha sido una técnica electoral que le funciona a Rajoy, pero parece que solo a Rajoy. De todas formas, la racha de victorias que llevaba encadenando el Partido Popular desde las gallegas del 2009, bueno, pues de alguna manera esa enorme marea azul ha llegado a la playa andaluza, pero se ha quedado en la arena, nunca mejor dicho, se ha quedado ahí la ola, no ha tenido fuerza a la hora para conquistar la playa, ¿no? En cualquier caso, yo, que no soy de dramas en estas cosas, también veo algún elemento que también señalaba Jaime. A mí no me gustan excesivamente los poderes absolutos. Y un poder omnímodo del PP absolutamente en todo. Lo que sucedía es que precisamente en Andalucía era donde quizás fuera más necesaria esa limpieza de establos. Y entonces, por eso, independientemente de los andaluces, el resto del país se miraba con expectación. Y el Partido Socialista tampoco, independientemente de esta especie de para ellos en este caso dulcísima derrota, porque van a mantener el poder. Es que es curioso, porque los dos vencedores virtuales de las elecciones es muy posible que no gobiernen, ¿no? Porque tampoco parece que en realidad el Partido Socialista ganaba en Asturias. Exactamente. Pero es difícil que gobierne, aunque vete tú a saber con el Carajal del centro derecha, que ha sido, pues yo creo que castigado por su división. Hay otro elemento de Andalucía que es importante a tener en cuenta, y es el varamiento de UPyD. UPyD en Andalucía se jugaba mucho. O sea, ayer hubo una frustración evidente para el Partido Popular. Es el primer gran frustrado. Pero hay una segunda frustración para UPyD, que aspira a ser algo más que Madrid y un poco apéndice ahí en Valencia, y empezar a ser una fuerza que cuente a nivel nacional. Bueno, estuvo más cerca el Partido Andalucista de conseguir un escaño por Cádiz que ellos en ningún sitio. ¿Eso qué significa? Que ese partido puede tener un efecto soufflé de abajo. Puede ser como una seta que te crece al amparo de tal. Pero creo que además es que ha cometido un error. Un viraje de Rosa Díez está haciendo que vea solo su caladero en la derecha, o incluso en la derecha más radical. Y lógicamente le ha dejado el flanco de izquierdas, donde antes captaba votos, en cueros. Y por ahí creo que Rosa Díez ayer perdió también una gran oportunidad en Asturias, que sí consiguió el escaño, que había estado a punto de conseguir en las anteriores, y la ha conseguido más por la menor participación que por el aumento de votos, pero estuvo a punto de ser decisivo, que era su estrategia. Y al final no. Y eso
le va a pesar. Creo que es una de las otras lecturas que hay que hacer. Precisamente lo último, que dabas tú el pie, Antonio, a lo que ha pasado en Asturias. Cascos disuelve el Parlamento, porque el Partido Popular pues no aprueba los presupuestos que presentaba Cascos para este año, quizá la más, incluso confiando en que quizá pues el electorado asturiano pues le diese apoyo a su medida. Sin embargo, lo que ha conseguido Cascos es bajar su participación, o mejor dicho, bajar su número, digamos, de escaños de 16 a 13, sube el PSOE, que es el que gana, y la suma Foro-PP, en principio, salvo que hay alguna sorpresa en el recuento del voto cera, daría en principio ese pacto PP-Foro. ¿Cómo explicamos esto a los lectores? Bueno, a los lectores, a los telespectadores, a los oyentes. Yo soy asturiano. Tengo que decir que lo tengo muy claro, lo que ha ocurrido en Asturias. De otras cosas porque no soy socialista. Cascos se confundió en una cosa fundamental. Quiso 8 meses después alterar el pronunciamiento de las urnas. En el mes de mayo, las urnas dejaron muy claro cuál era la intención del centro-derecha. Centro-derecha partido en 2 mitades. En Asturias hay familias donde el padre es del Foro, la madre es del PP, el hijo es del Foro y la hermanita pequeña es del PP. Es decir, ha habido prácticamente una ruptura en 2 mitades. Y habló el pueblo asturiano en mayo. Y lo que le dijeron es, pónganse de acuerdo para gobernar. 8 meses después, el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que hay algunos que votaron en mayo, que les mandaron ese clarísimo mensaje y han perdido la paciencia. Y en ese perder la paciencia, pues naturalmente se han incrementado las opciones electorales del Partido Socialista y además, y de manera muy sensible, de Izquierda Unida. Para que la gente lo entienda, PP y Foro suman 100. Y me da exactamente igual que sea 64-36, 78-22 o 18-80. Suman 100. Y yo creo que es un mensaje que está perfectamente claro. Si el Partido Popular y Foro Asturias, Cascos concretamente, no entienden de una puñetera vez cuál es el mensaje del pueblo asturiano, lo único que va a ocurrir es que en las siguientes elecciones quien gobierne sea la izquierda. O incluso en estas. O en estas. Hombre, yo creo que el espantón de Cascos tenía pinta de acabar en despeñadero. Pero bueno, ha logrado mantener la cuerda, o sea, no se ha caído, quiero decir... Me vas a perdonar, pero yo he sido de los pocos que, y además se lo he dicho a la candidata del PP hace apenas 4 días, que la segunda fuerza volvía a ser Cascos. Más reducida, pero volvía a ser Cascos. Yo lo dije ayer a primera hora, más reducida, pero me daba toda la impresión. Al principio creía que no, pero según ha ido pasando la campaña, lo que me llegaba de Asturias era exactamente lo que decía Jaime. Ahora, en la práctica volvemos a estar... pues donde se estaba, pero para el centro de derecha un poco peor, porque en realidad pues ha perdido 2 escaños. Pues de Cascos. Ha perdido 3. 3 realmente. 3, uno para el PSOE, otro para Izquierda Unida y otro para UPyD. Esto que me dices del Cera yo lo desconocía. Sí, no sé. bueno, que si al final la diferencia del voto que tenga que venir de fuera es 150 votos más para el PSOE que el resto, que el segundo, podrían alcanzar un diputado más, de manera que UPyD pues naturalmente tendría importancia pues si eso sucede puede que haya gobierno del PSOE, porque UPyD es muy posible que en ese sentido deje gobernar al más votado y punto. Lo que pasa es que 150 votos de resto no son 150 votos más. No, es 150 más que el siguiente. De los votos que vengan de fuera, 150 más que el segundo. Que el segundo. Bueno, me parece que la cantidad es posible, ¿no? Es posible. Hay que recordar que en mayo me parece que la diferencia que sacó fueron algo más de 400. Más de 400. Es decir, es probable. Bueno, pues es incluso probable. Pues nada, sería efectivamente la noche, entonces se habría saldado todavía mejor de lo previsto. Anoche es una noche que se saldó clarísimamente de manera muy favorable al Partido Socialista y de manera muy frustrante para el Partido Popular. Yo lo diría así. Para el Foro también. Pero para el Partido Popular también en Asturias, porque ellos al menos pensaban en incrementar esa fuerza. Yo la verdad es que creo que Cascos ha hecho
realmente un desaguisado, independientemente de que, bueno, no le haya salido, no se haya caído del todo por el despeñadero. Si finalmente estos votos le dan 17 escaños al PSOE, sí se habrá caído por el despeñadero. Pues Antonio Pérez Henares, Jaime González, muchísimas gracias por analizar, además casi a bola pluma, pues lo que ha pasado hace relativamente pocas horas, tanto en Asturias como en Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias.